Puro esta show, pues. discusión que es la estrategia dentro del hormono sensible de añadir una nueva terapia o reconfirmar, vamos a darle un poco de pie al doctor Galvis, de que los estudios previos de alguna manera, ¿no? Aportaban un beneficio haciendo una radioterapia local. Bueno, no se acaban de confirmar del todo en los estudios nuevos que están llegando de intensificación, ¿no? O sea que la superintensificación, por llamarlo así, decir que sería, ¿no?, tripleta más menos radioterapia, sí, el PIS-1 de alguna manera, y lo comentaba Mauricio, nos trae información. Es verdad que da la sensación que es un poco incompleta, ¿no? O sea, no acaba de definirnos claramente el paciente, porque aquí viene el problema, ¿no? O sea, tú tienes el paciente en la consulta y es a qué perfil de paciente tú crees que le podrías ofrecer radioterapia local. Añadimos algo más, que es hasta dónde, o sea, qué vas a radiar, si solo el lecho, si vas a radiar cadenas ganglionares o no. Y lo siguiente es si esto realmente crees que le va a cambiar a tu paciente, no de acuerdo a los resultados, su historia natural. ¿Ya puedo Entonces, salir digo, del no. modo de disputa? Sí. Sí, ok, bueno. Ya después de tener, yo pienso que definitivamente pacientes que tienen próstatas grandes, en los que yo piense que haya inminencia de síntomas urinarios, definitivamente, pues yo creo que es bobada esperar a que finalmente tengan los síntomas, y esos pacientes le van contando a uno esa historia relativamente rápido en el proceso. Y yo creo que tal vez el mensaje es, no es que la radioterapia a todos los pacientes, pues yo creo que es tan tonto como la no radioterapia, la no radioterapia a todos los pacientes. Yo pienso que hay un punto. Ese sería un grupo. Si la enfermedad es oligometastásica, sí, si la enfermedad es oligometastásica y yo tengo un criterio de control de la enfermedad, me plantearía, por supuesto, hacerle radioterapia a la metástasis que detecte y también al tejido tumoral primario. Pues yo no defino qué radiación le hace mi radioterapeuta, porque mi radioterapeuta es autónomo y él hace lo que él quiere, ¿cierto? Entonces, esencialmente, yo se lo remito a él y lo que él considere que es apropiado, pues yo no tengo tampoco mucha alternativa sino decirle sí, eso es. O sea, y Sí, no, de acuerdo. El doctor lo acaba de decir, oligometastásicos y en polimetastásicos, una persona que se crea que va a tener eventos genitourinarios severos, pero sí es importante el concepto de retrasar la resistencia a la castración, porque es un concepto que estamos cambiando, que tenemos que tener cuidado porque nosotros hacemos que la enfermedad se vuelva más agresiva al dejarlo bloqueado y estamos tratando de que haya periodos eugonadales para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Pero, Dígame. perdóname, pero yo creo pues no sé si estoy pues muy desactualizado y muchas veces yo no leo como la literatura a la velocidad que debería, pero no conozco ningún estudio fase 3 que me diga que el eugonadalismo en los pacientes con cáncer de próstata metastásico sea en sí mismo una cosa a la que tenemos permiso. El único estudio que yo recuerdo es un SWOG, ¿cierto?, de por allá del 2013, ¿sí?, que se preguntó si el bloqueo androgénico intermitente era no inferior al bloqueo androgénico continuo, y las dos curvas son muy parecidas, pero el estudio fue negativo, o sea, fue no inferior. Pues no alcanzó la no inferioridad, y por eso pues hoy en día, digamos que el dictum que nosotros manejamos en oncología es que el bloqueo androgénico continuo es mejor que el bloqueo androgénico intermitente. Entonces, no sé qué evidencia tenés Pues, para exacto. sustentar eso. El estudio se llama Extend, lo invito a que lo lea. Es aleatoriza a bloqueo hormonal, incluso con moléculas de segunda generación y a radioterapia. Entonces, en ese estudio suspenden el bloqueo hormonal y siguen el antígeno. Si se eleva, vuelven y ponen bloqueo hormonal. Entonces tienen periodos eugonadales. El estudio es
es aleatorizado, es fase 2, pero es aleatorizado. No es fase 3, pues. No. Yo confino en Ya mis están, lecturas sobre fase ya está, 3. sí, ya está reclutando el fase 3, pero no es una práctica y cada vez lo van a ver de manera más continua que se empieza a hacer eso y no es una práctica porque no impacta la supervivencia, por eso que usted decía, en esos estudios de intermitencia, la supervivencia global no se vio afectada. Entonces, lo que quiero decirle es que en ese estudio aleatorizado se demostró que usted puede suspender por periodos el bloqueo hormonal y cuando vuelve y aparece la enfermedad, usted hace terapia dirigida a las metástasis y bloqueo hormonal por otro tiempo corto. Y así va, hacia allá va a ser la tendencia, sí, falta evidencia, pero hacia allá va a ser porque no, llevamos 70 años castrando a los pacientes con los efectos secundarios que esto tiene, que muchas veces son peor que la misma enfermedad. Pero entonces, la invitación que tú nos haces es que utilicemos el extent, que yo me lo voy a leer, y que es una evidencia fase 2, aún en ausencia de fase 3. No. ¿Cierto? Lo que quiero decir es, yo lo que quiero es dejar un mensaje de la resistencia a la castración. No, usted puede sigue bloqueándolos el resto de la vida, pero quiero decirle que es importante que ese concepto empiece a quedar claro, porque la gracia no es deteriorar más la calidad de vida si yo no impacto en supervivencia global. Ray, sí. Ujú. En el paciente de alto volumen, porque es bueno aclarar las cosas. En el paciente de alto volumen que tiene síntomas urinarios de inicio, el tiempo de la radioterapia sobre el tumor primario, que por favor, doctor Galvis, nos recuerda las dosis porque es importante que todo quede claro. El tiempo de hacer la radioterapia es después de haber intentado el manejo sistémico para ver si el manejo sistémico logra controlar la sintomatología urinaria inicial. Y después de eso uno se plantea el tratamiento con radioterapia al tumor primario, porque si vas a hacer un triplete no puedes hacer quimio, radio, hormona y ADT. ¿Cómo lo haces tú habitualmente y cómo recomiendas que se haga en la comunidad? En baja carga lo hacemos, empieza por la radio, se bloquea y empieza radio al primario. Y en alta carga sí esperamos después de que se ponga el docetaxel ¿Y cuál es la dosis? es en el PIS-1 Sí, dieron una dosis más alta. Nosotros ahorita hacemos radiocirugía y nosotros lo hacemos en 5 sesiones y la dosis equivale a los 80 Gray que usábamos de manera convencional, pero lo hacemos en 5 sesiones. Eso se llama hipofraccionamiento extremo. Sí, pero le dais 80 Grays más o menos a la próstata. Sí, a la próstata. Yo tengo una aclaración que quiero hacer y los oigo hablando de síntomas urinarios y yo creo que soy el único urólogo en el auditorio. Y el estudio disminuye 20 RTUs en 800 pacientes y los oigo hablando de síntomas urinarios cuando el bloqueo hormonal va a disminuir en promedio entre el 30 y el 40% del volumen prostático y una simple tamsulosina pudiera ayudar al paciente. No estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que no es volumen de la próstata, sino es volumen tumoral. El volumen tumoral no se afecta por la tamsulosina y no se puede, digamos que en ese caso sí es un paciente que se beneficia de un manejo local con radioterapia, pero el volumen de la próstata no es el causal del problema. Es como una apreciación que quiero hacer de lo que están diciendo. Sí. Ahora comentamos. Sí. Pero ya, ahí. Ahí está. No, ya el doctor Lema como que respondió un poquito la inquietud o el comentario que iba a hacer. Definitivamente hay que tomar las cosas en una estratificación específica de cada paciente, ¿cierto? Entonces ya el doctor comentó el volumen de tumor específico de esos pacientes que tienen baja carga. Yo dentro de ustedes el panel, ahorita hablábamos de bajo volumen, alto volumen, meter docetaxel, pero también recordemos que nosotros podemos hacer radiocirugía en una metástasis, por ejemplo, que es hepática, que estaría catalogada como alto volumen, ¿cierto? Entonces, ¿será que sí hay un beneficio específico de yo intensificar con quimioterapia cuando puedo hacer una radiocirugía en una lesión hepático-pulmonar? ¿Cierto? Eso no nos lo responden del todo los estudios. O en un paciente que tiene enfermedad ganglionar, pero tiene el retroperitoneo lleno de ganglios y está catalogado como bajo volumen. Entonces,
Realmente hay varias cosas que todavía los estudios nos tienen que ayudar a entender y el hecho de que nosotros hagamos PET-PSMA, pues teóricamente los estudios nos ayudaron a catalogar bajo y alto, pero con estudios convencionales, no con PET-PSMA. Entonces, creo que todavía esto es un paradigma en evolución y que definitivamente con los nuevos resultados vamos a poder estratificar mucho mejor nuestros pacientes. Ese era el comentario que tenía. Sí, muchas gracias. Sí, en principio, queda poco tiempo, creo que hay que definir claramente el perfil de paciente al que le vas a ofrecer una radioterapia local, o sea que no es, creo, un tratamiento baladí, o sea que también genera algún efecto secundario local, o sea que también creo que hay que pensar en ello. Lo segundo, puede que no sea justamente el que tenga más alto volumen local el que sea candidato a radiar, porque a veces es difícil radiar. Tercero, no sé hasta dónde no hablamos de las cadenas y en teoría en el estudio en el PIS-1 era exclusivamente el lecho, con lo cual todo lo que sea cadena se queda fuera y no sabe si realmente el radiar las cadenas pudiese haber impactado también en disminuir el riesgo de recidiva y la supervivencia global, ¿no? Y por último, si nos comemos un minuto más o dos, es en este subgrupo de pacientes oligometastásicos de baja carga en el que estamos discutiendo si radiar o no localmente, ¿añadirías SBRT a las lesiones metastásicas a algún subgrupo de pacientes? Sí, esa pregunta no la hemos podido responder, sin embargo el 80% de los centros en el mundo están haciéndolo sin evidencia, están haciendo SBRT a la enfermedad oligometastásica en sincrónico. No hay evidencia, sin embargo, remiten los pacientes para eso porque se cree que va a haber una diseminación, hay una diseminación metástasis. Entonces, si yo irradio la metástasis, hago una ablación de la metástasis, va a haber menos diseminación metástasis. Pero evidencia como la que quiere el doctor Lema falta. Como la que necesitamos nosotros los médicos. Sí, hay justamente toda la nueva camada de estudios clínicos que están llegando en hormonosensible. Un grupo importante de ellos van a la medicina de precisión y otros van a definir en la baja carga si intensificar y radiar a lesiones pequeñas puede cambiar o no el estatus de estos pacientes en términos de supervivencia global sería lo ideal, ¿no? Está sometiendo al paciente a un tratamiento extra. Pero bueno, yo creo que no queda nada más por hablar y cerramos esta mesa. Muchas gracias por el debate. Juan Carlos.